Y voy a compartir pantalla. ¿El PowerPoint de fondo? Sí, se ve. Bien, vamos a terminar con el pedacito de teoría que me queda, de teoría cinética de los gases. Si yo no me equivoco, ya pronto tienen el parcial, ¿no? Fíjense que está puesto la semana en la fecha del calendario, del cronograma. Después vamos a ver si se va a evaluar el día de la teoría o el día de la práctica. Es lo más probable que generalmente evaluamos lunes y martes, ¿sí? Horarios de teoría y práctica, para que tengan una idea. Ya después les vamos a comunicar por plataforma qué día y bueno, la modalidad generalmente son ejercicios donde ustedes, bueno, tienen que resolver el problema y colocar el resultado, ¿sí? Recuerden que no se evalúa teoría, solamente se evalúa práctica, ¿sí? Solamente la parte de ejercitación, igualmente la teoría, bueno, la tienen que tener en cuenta para poder resolver los ejercicios. Bien, comienzo. ¿Qué es esto de la teoría cinética de los gases? Si ustedes recuerdan, yo en la clase pasada mencioné que las moléculas de los gases no se encuentran unidas entre sí. Ese es el primer ítem principal. No hay enlaces moleculares, ¿sí? Y por otro lado, las moléculas se mueven constantemente. El movimiento molecular hace de que justamente las moléculas choquen contra las paredes del recipiente. Y por otro lado, que choquen entre sí. Recuerden que esos choques son totalmente elásticos, es decir, que las moléculas, una vez que colisionan, siguen, ¿sí?, su camino a distintas velocidades, porque los choques hacen de que se absorba o se desprenda energía. Esto obviamente manifiesta la temperatura que tiene el gas, y los choques contra las paredes del recipiente dan ese fenómeno que uno denomina como presión, ¿sí? Dicho esto, como las moléculas se mueven entre sí, ¿sí?, y el movimiento es caótico, la energía que adquieren entre las colisiones, entre los choques que se realizan contra las paredes del recipiente, hacen de que este movimiento se pueda manifestar en forma de energía cinética, es decir, energía de movimiento, ¿sí? Ustedes no tienen física, lamentablemente, pero cuando uno estudia lo que es la parte de la energía mecánica de un sistema, se puede dar en forma de dos tipos de energía. Una es la energía potencial, que depende del lugar en donde se encuentre el objeto, es decir, la altura a la cual yo lo pueda elevar. Y el otro es justamente la energía que tiene que ver con el movimiento. Espérenme un segundo que me están tocando timbre. Voy a cortar un minutito. Che, ¿nadie escucha o a mí sola no me anda esto? Lo Se cortó fue el porque le profe. tocaron timbre. Ah, ok. Disculpen, ¿eh? Bueno, ya está. Ahora, esta energía que uno la puede representar como la mitad, o sea, un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado, la velocidad de cada molécula en particular, ¿sí?, hace de que el conjunto de moléculas en movimiento, ¿sí?, pueda demostrar que si uno calcula el promedio, escuchen bien, el promedio de las velocidades de todas las moléculas entre sí, porque hay algunas que se van a mover más rápido, otras más lentas, pero el promedio
es el reflejo de la temperatura a la cual va a estar el gas. ¿Está claro? Es decir, cuando uno dice que puede calcular la energía cinética de un sistema, uno puede calcular la energía cinética total del sistema, que eso lo vamos a ver en termodinámica como el reflejo del calor que tiene o que puede desprender o absorber el sistema, ¿sí? Y otro es si uno toma el promedio, es decir, la magnitud que, sumando todas las velocidades y dividiéndolo por el número de moléculas que manifiesta una velocidad cada una en particular, el promedio es el reflejo o igual a la temperatura a la cual está el gas, ¿sí? Por ende, estas partículas que se mueven continuamente hacen de que el movimiento, que es caótico y total, pueda tener una determinada energía. Esa energía cinética, es justamente el reflejo de que las moléculas se mueven continuamente y nunca se quedan quietas. ¿Está claro esto? No es como en el líquido, que en el líquido las moléculas están enlazadas entre sí. Acá no hay enlaces. Y como la energía cinética, y abajo se los puse, depende de la velocidad, podemos decir que justamente la temperatura está relacionada con la velocidad media de las moléculas. Esto es la teoría cinética del gas, ¿sí? Que en realidad, si ustedes aumentan la temperatura, ¿qué pasaría? Si yo, por ejemplo, tengo un cilindro, tengo un gas a una determinada temperatura y le agrego una fuente de calor y aumento la temperatura, ¿qué va a pasar con las moléculas? ¿Cómo se van a empezar a mover? ¿Más lentas o más rápidas? Más rápido. Rápido. Más rápido, ¿está claro? Es decir, que va a llegar un momento en el que, fíjense qué curioso es esto, ¿no? Si ustedes tienen una olla a presión, ¿sí? Justamente la olla tiene una válvula de escape. ¿Por qué? Porque si aumenta demasiado la temperatura a la cual está el vapor de agua ahí adentro, y aumenta mucho la presión, y yo no tuviera justamente una válvula de seguridad que deje escapar parte del vapor del gas para regular la presión externa con la externa, la olla estallaría. ¿Está claro esto? Es lo que pasa, por ejemplo, si ustedes arrojan una lata de esas de desodorante al fuego. ¿Qué va a pasar? Si yo, por ejemplo, tomo una lata de desodorante, ¿sí? Aunque tenga muy poquito, ¿sí? Y la tiro arriba del fuego. ¿Qué pasa con esa lata? Creo que explota. Explota. ¿Claro? ¿Por qué? Porque aumenta tanto la temperatura del gas que está adentro que llega un momento que el gas que está confinado está a tanta presión, ¿sí? Que la lata va a estallar. ¿Está claro? ¿Se entiende esto? Por eso que generalmente cuando uno habla de detonaciones, explosiones, es una cantidad de gas que está en un recinto y que como está a una alta presión tiende a justamente expandirse. Al expandirse lo que hace es mover todo lo que está alrededor. ¿Está? Bien. Ahí está. Fíjense que esto es lo que les dije yo. Los choques son perfectamente elásticos. Es decir, que no se pierde energía. ¿Por qué? Porque una molécula que viene a una velocidad determinada colisiona con otra, ¿sí? Que está a menor velocidad, le va a transmitir parte de su velocidad, esta va a ir más lento y la otra va a ir más rápido. Es decir, que el promedio de las velocidades va a ser constante en determinado momento, ¿sí? Ahí tienen justamente la fórmula que uno puede vincular la presión atmosférica justamente con el cociente entre la fuerza y el área que se ejerce esa fuerza. Por eso cuando uno dice, ¿qué es la presión atmosférica? Y es una columna de gases que estamos sintiendo nosotros. ¿Sí? Si estamos en un lugar que está a mayor presión, obviamente vamos a sentir más la presión atmosférica. Si nos vamos a una montaña, como hay menor presión, hay menor disponibilidad de oxígeno y generalmente sentimos menor presión. ¿Se entiende eso? Ahí yo les hice buscar ayer. ¿Alguien buscó cuánto era la presión atmosférica en hectopascales o en kilopascales? ¿Alguien que me lo pueda decir? Fíjense que la fuerza se mide en newtons, ¿sí? Y el área
se está midiendo en metros cuadrados. En Newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Es decir que justamente el Newton sobre metro cuadrado equivale a la unidad de Pascal. ¿De acuerdo? Que es justamente lo que sentimos, o por ejemplo, lo que sería esa columna de gases, que es la atmósfera, y que sentimos por encima. Último tema. Cuando los gases se encuentran en un recinto, se comportan como si estuvieran solos. Es decir, es tanta la distancia que hay entre las moléculas de cada uno de ellos, que los gases se comportan como si el otro gas no estuviera. ¿De acuerdo? De ahí que se habla de presiones parciales. Cada gas existe una presión parcial y la suma de las presiones parciales, según Dalton, es igual a la presión total. Por ejemplo, nosotros tenemos gases en el sistema circulatorio. Tenemos gases difundidos en nuestro sistema sanguíneo. En este momento, ¿qué les parece? Sí, oxígeno y dióxido de carbono. Tenemos dos. Y dióxido de carbono. El oxígeno es el que tomamos de la atmósfera para poder oxidar los alimentos. Ustedes recuerden que nosotros tenemos... Mira la luz que no se ve bien. Tenemos una presión, ¿sí?, dentro del sistema circulatorio, que es la presión arterial. La presión arterial depende conjuntamente no solo de los gases, sino fundamentalmente de las proteínas, ¿sí? Y los gases que entran a los alvéolos, entran porque el oxígeno está a mayor presión en la atmósfera que en el alvéolo pulmonar. De ahí que difunden libremente hacia el alvéolo, y de ahí son capturados por los eritrocitos para poder oxigenar a los tejidos, ¿sí? Función que cumplen las células en el metabolismo oxidativo. Este tema lo van a ver seguramente el segundo año en química biológica, ¿sí? La parte de oxidación de nutrientes. Ahora, el componente que expiramos, no que inspiramos, es el dióxido de carbono, o anhídrido carbónico, que es el resultado de la oxidación de los compuestos carbonados, como los glúcidos, los lípidos y los aminoácidos, ¿sí? Nosotros somos organismos heterótrofos, necesitamos nutrientes para poder sobrevivir, con lo cual nuestro metabolismo catabólico hace que esos nutrientes puedan ser aprovechados para justamente obtener energía, y la oxidación de los mismos produce, por un lado, ATP, y por otro lado, compuestos intermediarios metabólicos que culminan justamente en las mitocondrias con la síntesis de adenosín-trifosfato, ¿sí? Ahora, esto hace que en nuestro sistema circulatorio tengamos dos gases, principalmente, oxígeno y dióxido de carbono, que las presiones parciales de esos gases dentro del organismo son aproximadamente de oxígeno de 97-98 milímetros de mercurio, y el dióxido de carbono ronda aproximadamente los 40 milímetros de mercurio. ¿Estamos hasta acá? Esos gases están de una manera, ¿sí?, solubilizados, se difunden, ¿sí?, dentro del líquido, que es justamente el plasma, que compone la sangre, y ahí son vehiculizados a través del sistema circulatorio por los glóbulos rojos hacia los tejidos, y desde ahí hacia los pulmones para poder hacer la aspiración, ¿sí? Entonces, como los gases se comportan en un sistema cualquiera, en un cilindro, por ejemplo, como si estuvieran solos, la suma de cada una de las presiones parciales compone la presión total del gas. Ahora, esa es la ley de, fíjense, es la ley de Dalton, ¿sí?, la ley de las presiones parciales. ¿Cómo podemos ver esto de otra manera? Que si yo de alguna manera sumo ambas presiones, el resultado total va a ser igual a la ecuación general de los gases ideales, ¿sí? Y otra cosita, la presión parcial de cada gas va a ser igual a la fracción molar por la presión total. A ver, supongamos que yo tengo en un cilindro oxígeno e hidrógeno, ¿sí?, que todavía no forman agua. Son gases que están ahí. La presión parcial de oxígeno va a ser igual a la fracción molar del oxígeno por la presión total de todo el recinto. Y la presión parcial del hidrógeno va a ser igual a la presión
a la fracción molar del hidrógeno por la presión total. Si sumo miembro a miembro, fíjense, que está demostrado en la filmina, me va a dar igual que la presión total es igual a la presión parcial del oxígeno más la presión parcial del hidrógeno. ¿A qué es igual la fracción molar? Anótenlo esto. La fracción molar es igual a el número de moles del elemento en cuestión, supongamos oxígeno, dividido el número de moles totales. Es decir, ¿qué es el número de moles totales? El número de moles del oxígeno más el número de moles del hidrógeno. Acá hay un problema que sigue a continuación, ¿sí? Fíjense, tenemos el oxígeno que está a una presión de 159 milímetros de mercurio, ¿sí? Y tenemos nitrógeno a una presión de 593 milímetros de mercurio. Si en el mismo recipiente mantengo la presión parcial de cada gas, la presión total se eleva a 752 milímetros de mercurio. Es decir, la suma de las presiones parciales de cada gas. ¿Estamos? Un problemita. Me dice, una mezcla de 4 gramos de metano y 6 gramos de, eso es etano, ocupa un volumen de 21,75 litros. Calcular la temperatura de la mezcla si la presión total es de 0,5 atmósferas y me pide además la presión parcial de cada gas. A ver si puedo ir al PowerPoint. Tenme paciencia porque esta máquina la acabo de actualizar hace poquito. Tengo que ir a accesorios. Todas las aplicaciones. Vamos a accesorios de Windows. Vamos a ir. No ven el Paint, ¿no? No. ¿Ahora? Ahora sí. Ahí sí, bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que me dice el problema? Yo tengo un gas que es metano, vamos a poner más grande porque no se ve nada esto. Vamos a poner la letra en... ¿Ahí se ve? ¿Alcanzan a ver como si fuera una pizarra? Sí, se ve. Bien. Entonces tengo un gas que es metano, ¿sí? Que me dice que de metano, el problema, tengo 4 gramos. 4 gramos. Y tengo de etano, carbono 2, hidrógeno. Esto lo vamos a ver en orgánica después, ¿eh? Ahora le dio los nombres, pero después vamos a ver nomenclatura de orgánica. 6 gramos. Bien. ¿Quién me calcula la masa molar de cada uno, por favor? A ver. ¿Cuánto es la masa molar del metano? Es fácil. El carbono es 12 y el hidrógeno es 1. ¿En total? 16. 16 gramos por mol, recuerden esto. Este paso me sirve de repaso para el parcial. ¿Y la masa molar del etano cuánto es? 30. 30. Muy bien. Ahora me faltaría calcular los moles, ¿no? ¿Cuántos son los moles de etano? 4 dividido 16, ¿no? Sería un cuarto, 0,25, ¿está bien? Aquí mentalmente. ¿Sí? 5. 0,25. Y esto sería un quinto, ¿no? 0,20. 0,3. 0,3. Profe, dice 30 gramos mol ahí. ¿Eh? No escucho. Ah, es 30. Yo lo hice dividido 20, escuché mal. ¿Es 6 o 3? 30. Bien. Es un... Entonces es
no es 0,3. Avos, 0,2. 0,2, está bien, ¿no? Me parece que no estaba tan equivocado. Bien. ¿Está bien? Revísenlo. Sí. ¿Sí? Bien. Con lo cual ahora, para calcular la fracción molar, fracción se pone con una X, ¿sí? Vamos a ponerle de metano, una M, la fracción molar, vamos a ponerle met, del metano, tendría que hacer 0,25, ¿sí? Moles. Y fíjense lo que va a pasar acá. Dividido, y ahora tengo que sumar, 0,25 más 0,20. Mol. ¿En qué unidad me queda? El 0,25 dividido 0,45. ¿En qué unidad me queda? $0,55. ¿Y en qué unidad? ¿Me queda unidad la pregunta? No, porque se. No, se cancelan. No queda porque se cancelan los moles. La fracción molar, para que lo tengan en cuenta desde ahora, es adimensional. Es una relación entre moles, con lo cual no tiene unidad. ¿Está claro? Bien. Y ahora podría calcular, y escuchen esto, podría calcular la fracción molar del etano o la fracción molar del metano. Escuchen esto, más la fracción molar del etano, siempre tienen que ser igual a 1, y es lógico eso, ¿no? Porque si sumo los cocientes, si hago fracciones, la suma me tiene que dar 1. Con lo cual, directamente, la fracción molar, la fracción molar del etano, directamente es 1 menos la fracción molar que calculé recién. Es decir, 0,45. ¿Está claro? No hay que hacer cuentas. Si fuera... Profe, ¿por qué sería 1? ¿Eh? ¿Por qué sería 1? Porque mirá, si yo digo que A dividido A más B y le sumo B sobre B más A, ¿qué te da esto? Si haces este cálculo. Factor común A más B, ¿no? ¿Sí? El factor común sería A más B. ¿Ah? Porque es lo mismo. A más B y B más A es exactamente lo mismo. La suma es conmutativa. Con lo cual, ¿qué me quedaría? Si acá no puedo hacer fracciones, chicos. Lamentablemente, a menos que haga esto. A ver. Yo podría poner A más B. ¿Sí? Acá haría el cociente, ¿no? ¿Está? A más B dividido A más B, ¿cuánto es? Si divido A más B, 1. 1. Por A, es A. ¿Perdón? A más B dividido B más A o A más B, también es 1. Más, por B, B. Y A más B dividido A más B, ¿cuánto me da? 1. ¿Está claro? Sí. ¿Se entiende? Y es lógico. Sí, se entiende. Yo abajo tengo la suma de los dos. Si hago la suma de las fracciones en quebrados, me tiene que dar 1 siempre. Entonces, siempre la suma de las fracciones molares es igual a 1. Tenga 2, 3 o más componentes. No importa. Bien. ¿Para qué hice este cálculo? Porque justamente el problema me pide la presión parcial. Y me da la presión total, que es de 0,5 atmósferas. Entonces, la fracción molar del metano, perdón, la presión parcial del metano, ¿sí? Tiene que ser igual a la fracción molar, 0,55, por la presión total, 0,5 atmósferas. Fíjense que el resultado me queda en atmósferas. ¿Cuánto es esto?
Voy aplicando solamente la fórmula que me da Dalton, que la presión parcial de un gas es igual a la fracción molar por la presión total. 0,275. 0,275 275. atmósferas. ¿Sí? Y directamente la presión parcial del etano tiene que ser igual a 0,5 atmósferas, porque es la suma, ¿no? Menos 0,275 atmósferas. O puedo multiplicar 0,45 por 0,5, me tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Cuánto les da eso? Estoy aplicando justamente la ley de Dalton, que la suma... 0,225. ¿Cuánto da? 0,225. 225. ¿Está? ¿Qué más me pide el problema? Me pide la temperatura de la mezcla. Como me pide la temperatura de la mezcla, ¿qué digo? Que la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T. ¿Está claro? Entonces, si me pide la temperatura, va a tener que ser igual a la presión por el volumen sobre el número de moles por R. Paso dividiendo, ¿no? La presión por el volumen dividido el número de moles por R. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Cuál es la presión? Y la presión me dijeron que es de 0,5 atmósferas. ¿Cuál es el volumen? Voy al problema. El volumen me dice que es de 21,75 litros. Dividido 0,082 litros atmósfera sobre mol Kelvin, ¿no? Las unidades de R. Por el número de moles. ¿Y cuál es el número de moles? Y tengo que sumar, ¿sí? Los moles de cada uno. 0,25 más 0,2 es 0,45 moles. ¿Está? Y esto sería igual a cálculos, vamos. Tengo que hacer 0,5 por 21,75 y eso dividirlo por, paréntesis, 0,082 por 0,45, cierro paréntesis, igual. A ver cuánto les da eso. $294,715. No te escucho. 294,715. 115 grados Kelvin, ¿no? ¿Está claro? Fíjense que podemos cancelar, ¿no? Si vamos acá, atmósfera que está arriba, se cancela con atmósfera que está abajo. Litro se cancela con litro. Mol se cancela con mol y me queda directamente grado Kelvin. ¿Ah? Voy a compartir acá, vamos a compartir el PowerPoint, así vemos el resultado directamente. ¿Sí? El procedimiento tiene que ser exactamente el mismo. ¿Ven? Calculo cada uno el número de moles de gases, es lo mismo. Y después calculo directamente la temperatura. No me acuerdo cuánto había dado, 2,95 dio. Fíjense, pues no me acuerdo, lo tengo en la otra pantalla. Sí, 294,7 no. 2,95, está redondeado. Y después, como me piden las presiones parciales, directamente la puedo calcular como ¿sí? El cociente del número de moles por la presión total, que es lo que hicimos hacer. Y me da exactamente lo mismo. ¿Ah? Si sumo los dos, me tiene que dar 0,5. Bien. Hasta acá. ¿Sí? De teoría, hasta acá. Hasta acá va a entrar en el parcial. ¿Sí? Hasta este tema. ¿De acuerdo? Que serían los... hasta el seminario. ¿Cuál están haciendo ahora, chicos? Acá me acordé porque están los 5. El 4. El 4 fue el último. Hasta el seminario 4. ¿Sí? ¿Vamos?
Recuerden en las clases, por favor, prácticas, preguntar, eso es muy importante. Fíjense si tienen alguna duda ahora para hacerme de algo que les haya quedado en el tintero de este tema, de lo que sea. Pregunten cualquier cosa. Vamos. Ya tenemos un ratito más. Nada. Pero teoría va a estar hasta, o sea, teoría. Digamos, las guías van a ser en los seminarios, hasta este seminario, entren en el primer parcial. Muy poquito, ¿qué pasó? ¿En parciales algo ahora? El jueves tenemos parcial. Igual hubo un tema con el link y eso, porque había chicos que se habían unido a Meet y después era otro link y así. Bueno, yo tuve que ponerlo acá porque justamente no me podía conectar con Meet. Bueno, lo tuve que gestionar acá. Tenía problemas con el Google Meet, no podía entrar yo a Meet, pero bueno. Cosa que nos pasa. Bueno, igualmente después les subo la clase grabada, o sea que la van a tener. Y las filminas, si yo no me equivoco, ya están. Están ahí en la plataforma. Esto ya está. ¿Sí? Bien, ¿ninguna duda? ¿Seguro? ¿Cuándo tienen la fecha del parcial? Que yo no me acuerdo. El 14, profe, está puesta. O sea que es la semana que viene o la otra. Está bien. Claro, el lunes. Yo la semana que viene ya voy a empezar con tema nuevo, voy a empezar con soluciones. Pero eso no entra en el parcial. ¿Sí? Pero así adelanto teoría, porque si no la otra semana no van a tener para hacer práctica. ¿Está? ¿Sí? Bueno, si no hay más nada, nos veremos el martes próximo. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. Chao, profe, gracias. ¿Sí? Nos vemos. Chao, chicos. Chao, chao.